defensa, al inicio del debate, había planteado que no era carga de la defensa probar absolutamente nada, probar ningún hecho. La carga de la prueba de la acusación corresponde a la querella y a la fiscalía. También les dije que los hechos no habían sucedido del modo en que se los presentaban. También les dije que algunas de las pruebas iban en el sentido de que la víctima, en este caso Matías Casas, había ingerido alguna sustancia. Y ya les voy a decir después qué incidencia podría haber tenido este hecho. Y también les dije que Méndez no estaba en su estado normal al momento del hecho. Esta defensa entiende que todas las pruebas van en ese sentido. La Fiscalía, al momento de hacer la evaluación de la prueba, precisamente el alegato consiste en eso, en ir atando cada hecho que se describió con la prueba correspondiente. En este caso, tenemos dos tipos de pruebas. Hay pruebas materiales, como son las que les exhibieron a ustedes, las vainas servidas, el arma, etc. Sobre esas pruebas materiales se hicieron algunas pericias que arrojan algunas conclusiones. También se han escuchado, por otra parte, testimonios. Respecto de las pruebas materiales, hay pericias que son irrefutables. Por ejemplo, la identidad entre las vainas y el arma, la numeración del arma que pertenece a la policía de la provincia, que estaba asignada a Méndez. Eso es cierto. En el conjunto, esto lo llamamos cuadro probatorio, todo el cuadro probatorio admite interpretaciones diferentes. Y en algunos casos también las conclusiones de una pericia admiten conclusiones diferentes. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, y ya lo voy a decir en detalle más adelante, la pericia del licenciado Pruega determina cierta distancia y cierta trayectoria del proyectil que da como resultado la muerte de la víctima. Y en el caso de los testimonios, en este caso la Fiscalía, tanto la Fiscalía como la querella, dan cierto grado de credibilidad según el testigo haya sido aportado por esa parte o por esta parte. Ahora la pregunta es, ¿por qué es más creíble un testigo aportado por la Fiscalía o por la querella que el testigo aportado por la defensa? ¿Por qué es más creíble el testimonio de Micaela Ferrari que el testimonio de Enzo Méndez o que el testimonio de Matías Cares? A juicio de esta defensa, no hay motivo como para pensar que es más válido uno que otro, digamos, si no se lo pone en correlación con el resto de la prueba. Esta defensa podría decir lo mismo. Micaela Ferrari sí tiene interés, porque bueno, era la novia, ha tenido cierto contacto con la familia y demás. En el caso de Giselle Cisneros y en el caso de otros testigos que depusieron, como por ejemplo los Gerván, eran amigos de Matías Casas.
respecto de esto, yo empezaría por el lado de los testimonios. Y hay una pregunta que nos surge, porque acá se mezcla también una cuestión social. Tanto Matías Casas, como los testigos que depusieron, como Méndez, los hijos de Méndez, adolescentes, los amigos del hijo de Méndez, todos pertenecen al mismo barrio. Ahora, ¿qué determina que sucedan estas cosas? Yo no podría tener algunas impresiones al respecto, pero en el medio se cruzan algunas cuestiones como podría ser que tengan influencia. Consumo de sustancias estupefacientes o tóxicas, llámese alcohol, cocaína y demás. No hablo de Matías Casas solamente, hablo de las dos partes. En este caso no se da un grupo social como son chicos marginales o marginados y perseguidos por otro grupo que en determinado momento se dijo que es la policía cazando a estos chicos. Méndez vive en el mismo barrio, es del mismo sector social, sus hijos se cruzan diariamente con los otros chicos del barrio. Es una pregunta que nos tenemos que hacer y quizás explique el hecho. Voy a empezar por cómo se daría la secuencia de hechos. En líneas generales coincide con la hipótesis de la defensa, de la fiscalía y de la querella. Ahora, en lo particular, hay algunas diferencias que les voy a hacer notar y tienen que ver, en principio, con el incidente previo al desencadenante del hecho. Ese incidente tiene que ver con un cruce entre Enzo Méndez, los amigos que lo acompañaban, y la víctima, Matías Casas. Es evidente que algo ocurrió. Según la versión de Micaela Ferrari, fue un simple incidente menor, que no tuvo contenido amenazante y quedó nada más ahí. Ahora, si esto fuera así, ¿cómo se explica la reacción tanto de Enzo Méndez, que llega a la casa preocupado, que esa preocupación era evidente? Tan es así que la madre le insiste, le pregunta qué le había pasado. Una vez que cuenta, el padre sale en busca de la persona con la que había ocurrido el incidente. Es decir que para quien recibe la noticia, en este caso el señor Méndez, el padre, le da una dimensión que evidentemente excedía un simple incidente. Evidentemente ahí hubo algo mucho más, o por lo menos así lo entendió Méndez. Quizás influido por el estado en que les decía que estaba. Recuerden que tanto Barrio Nuevo, cuanto Enzo Méndez y el mismo imputado reconoce haber bebido en exceso, no solo en esa noche, durante todo el día. Y eso produce una alteración en las facultades, en la comprensión. Y probablemente Méndez, en ese contexto, sobredimensiona lo que podría haber sido un incidente menor. Pero pareciera que no fue menor. Y ya van a ver por qué. Enzo Méndez dice que Matías le exhibió un arma. En el mismo sentido, Matías
Molina Escares, que era quien acompañaba a Enzo Méndez, dice haber visto un arma esgrimida, manipulada por la víctima. Recuerden ustedes el testimonio de Giselle Cisneros, amiga de Matías Casas. Ella en su momento había dicho, cuando declaró en la etapa de instrucción, había dicho que no haga referencia a declaraciones que no se escucharon en esta audiencia. El alegato no es prueba, doctor. Sí, no, pero claro, que no haga referencia a cuestiones que no se escucharon en esta audiencia. Incorporada. Evitemos confundir al jurado. bien. Giselle Cisneros a la pregunta de si en algún momento, porque se le recordó esa declaración, en algún momento había visto a Matías Casas portar arma, dijo que sí sabía, que sabía portarla. De modo que para esta defensa los otros testigos y demás, amigos de Matías Casas, no dijeron todo lo que sabían, porque en su momento también se les preguntó y no lo dijeron. Pero es evidente que pareciera ser, de acuerdo con lo que la propia Giselle Cisneros reconoció, Matías Casas, no digo en este momento, pero podríamos pensar que sí, usaba armas, o había usado en algún momento armas. El imputado sale con el convencimiento, en todo caso, por lo que le había dicho Enzo, que Matías Casas estaba armado. Cuando llega al lugar, ve a Matías Casas esgrimir un arma, razón por la cual en determinado momento reacciona. No sabemos cómo. Eso para nosotros, o por lo menos a la vista de la defensa, queda en una semipenumbra. ¿Qué pasa después? Lo recoge su amigo Barrio Nuevo en la camioneta, acompañado de Enzo Méndez. Salen a buscarlo, a pedido de Méndez. El mismo fiscal lo dice, Barrio Nuevo trata de irse por otro lado. Pero Barrio Nuevo, acuérdense que dijo que lo vio mal a Méndez. Lo vio mal en el sentido de demasiado embriagado y trataba de convencerlo de ir a la casa. El mismo fiscal dijo que le hace dar unas vueltas por otro lado hasta que finalmente se encuentran con el lugar donde cae finalmente la víctima. Barrio Nuevo dice que ve un tumulto y ya sabemos lo que dicen los otros testigos, que se acerca y le pega una patada. Ahora la pregunta es, si la intención es homicida y el victimario, en este caso Méndez, usa un arma con poder para matar y no logra el resultado, llevando el arma todavía con cartuchos en el cargador, ¿va a ir a darle una patada para culminar su obra si la intención era matar? ¿Por qué no continuó utilizando el arma para asegurarse el resultado? Recuerden ustedes, y tal cual lo planteó la querella, hay una intención. Y la intención clara es matar. Y lograr un resultado, el resultado muerte. Si la intención hubiera sido esa, no la completa con una patada. Hubiera tratado de seguir usando la misma arma que tiene muchísimo más poder agresivo en todo caso, que es la pistola. Sin embargo, se conforma con una patada. Se conforma en el sentido de que no hace otra cosa. No intenta extraer armas ni nada por el estilo. Nadie lo ve y nadie se despidió en ese sentido.
El perito Prueger, en su exposición, plantea cierta posición del victimario respecto de la víctima, cierta posición de la víctima respecto del victimario, y determina una distancia de tiro, un metro 20, una cosa así. Recuerden que Micaela Ferrari había dicho que el primer tiro pasa entre medio. El perito Prueger nos dice que una bala viaja casi a la velocidad del sonido. Difícilmente puede haber alguien por donde pasa un tiro. Incluso Micaela Ferrari dice que no vio si estaba herido Matías Casas, pensó que no le había pegado. Y yo creo que de haber ocurrido, y si hubiera estado totalmente lúcido Méndez como para recordarlo, tampoco hubiera sabido si le pegó o no le pegó, porque su intención no era homicida. Y ustedes vean dónde está uno de los disparos, en el tobillo, el otro en la zona lumbar, casi cerca de la cadera, abajo. Cuando le preguntamos al perito si era compatible con un rebote, a la luz del análisis que se había hecho en las prendas de vestir, que en todos los casos usaba 3 prendas: la campera, una segunda campera y una chomba. En todos los casos el orificio de entrada, dice el perito, es irregular. El perito Prueger nos dio una explicación que no la entendió nadie, de por qué se produce el deshilachamiento y demás, y que en el cuerpo deja una herida circular más neta y demás, cuando es al revés. Si el proyectil está deformado en el cuerpo, aunque esté deformado, en el cuerpo va a dejar una herida neta, un círculo. ¿Por qué? Por la elasticidad de la piel, que no la tienen las prendas de vestir en todo caso. Entonces, podríamos pensar, otra segunda cuestión respecto a esa pericia. Cuando le preguntamos, ustedes vieron al doctor Martón, que dijo que tenía una trayectoria de abajo hacia arriba. Lo mismo dijo el perito, una trayectoria de abajo hacia arriba. Cuando le preguntamos si había determinado el ángulo, y ya les voy a decir por qué es importante, el ángulo de trayectoria, dijo que sí lo habían determinado. Cuando le preguntamos cuál era ese ángulo que habían determinado, dijo que, bueno, no lo recordaba, pero estaba en la pericia. Le pedimos que lo busque y no estaba. No lo determinó nunca. Entonces, con un masomenismo, dijo, y bueno, ahí a ojo de buen cubero, creo que más o menos 20 grados. Nosotros sí lo determinamos. Yo había pedido, mediante nota, antes del inicio del juicio, que estuviera un programa que es PowerPoint para poder exhibir un gráfico para ilustrar al jurado respecto de un cálculo que hizo esta defensa, pero no está disponible, así que si puedo usar un papelógrafo como para graficarles y para que se den una idea de cuál es la hipótesis de esta defensa respecto de ese punto. Esto se va a tomar, doctor Ronda, como una no como prueba, sino como hipótesis ilustración ilustrativa de la defensa. Esto no es una pericia, no es basado en ninguna prueba que ustedes tengan que tener en cuenta. Es parte de la alegación, nada más. Es parte de la alegación como para ilustrarles acerca de por qué es la importancia de esa determinación en todo caso. Que este es el cuerpo erguido, el tronco. ¿Verdad? Nosotros tenemos un orificio de entrada y un orificio de salida. Este sería el plano del suelo. ¿Se ve bien hasta ahí? Bien. Si yo trazo un plano paralelo al suelo en el orificio de entrada y otro plano paralelo al suelo en el orificio de salida,
y luego uno el orificio de entrada con el orificio de salida, acá voy a tener un ángulo. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Si yo proyecto este ángulo hasta el suelo, voy a tener una trayectoria. Digamos que esta sería la trayectoria con un cuerpo erguido. ¿Se entiende? Eso me indica que o el tirador está muy debajo del plano de tiro que nos graficaba el señor perito, o bien que esto es un rebote. El tiro vino desde acá, rebota y sale hacia arriba. Y eso se compadece con el hecho de que, ¿en cuánto tiempo se realizan 4 disparos? Menos de un segundo. Es una lástima, no sé, lo preguntamos al perito o al instructor de tiro, pero si ustedes han visto una película, se dan una idea, una pistola efectúa los disparos una cosa así, por graficarlo de algún modo, para que se entienda. Y eso se compadece con una herida en el tobillo. Si tira a matar, y a la distancia que el perito dice, 1 metro, a esta distancia, 1,20 metros, le pega todos los tiros, si tira a matar. Si tira desde más lejos, hacia el suelo, es probable que uno de los disparos pegue en el tobillo, y es probable que uno de los disparos rebote antes y suba. Y esa irregularidad en el orificio de entrada que se verifica en las 3 prendas de vestir, que sí está incorporada en la pericia, da cuenta de un proyectil que viene deformado. Ahora, cuando lo ubica en la posición de la moto, es necesario que este cuerpo, voy a borrar acá, ya se vio esto, bien, tienen una idea entonces que el disparo va de abajo hacia arriba. Ahora lo voy a hacer más simple. Vamos a imaginar que esta es la posición de la víctima. ¿Sí? Dijimos que el disparo iba de abajo hacia arriba. Nosotros determinamos que ese ángulo que les conté es de 12 grados. Está medido. Hay un cálculo trigonométrico, medio complejo hacerlo. Complejo, es relativamente complejo hacerlo, pero se hace. El plano lineal, digamos, sería este. O sea que si la víctima está 12 grados inclinada hacia adelante, la trayectoria hubiera sido así, con lo cual es imposible determinar la distancia. Para que coincida la hipótesis que sostiene la querella con la determinación del perito, o al revés, para que la pericia coincida con la hipótesis, el perito debió hacer que el cuerpo estuviera inclinado mucho más hacia adelante. ¿Pero por qué? Solo para que le coincida la trayectoria. Recuerden que la trayectoria es el paso de un cuerpo por determinados puntos. Él dice que determina 3 puntos: entrada, salida y un piquete que yo les mostré en la foto ampliada que trajo el mismo perito, que él dice que es de un disparo. Era evidente que no es de un disparo. El piquete tiene una forma, era una cosa así, una forma en parte con un ángulo y demás. Ahora, yo puedo determinar la trayectoria en la medida en que los puntos que tomo como referencia por el paso estén quietos, estén estáticos. Si el cuerpo es móvil, es imposible determinarlo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, probablemente, como yo les decía, la interpretación que hace el perito de los datos que recoge es una, pero eso no implica que hayan otras posibles.
¿Por qué? Porque el perito desconoce exactamente cuántos grados estaba inclinado hacia adelante la víctima. Si hubiera estado un poquito más erguida, la trayectoria es otra. Si hubiera estado un poco más inclinado, la trayectoria va a ser otra. Pero como él desconoce este dato, ¿por qué? Porque la única testigo presencial, Micaela Ferrari, no lo dijo, y si hubiera dicho que estaba inclinado, no hubiera podido decir a cuántos grados estaba inclinado. ¿Se entiende? Y eso es fundamental, porque por cada grado, haciendo un cálculo trigonométrico, por cada grado, un grado, es una cosita así, nada más, un grado más o menos de inclinación, en la trayectoria, con los cálculos, aleja en promedio 1,5 metros al tirador. Digamos, un grado de inclinación menos, el tirador está 1,5 metros más atrás. Otro grado ya lo tenemos a 3 metros. Y así hasta la posición erguida, en que sería prácticamente hasta el infinito. O sea,